Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies y vamos a estar abriendo nuestra Biblia en Hebreos 12:2. Vamos a leer únicamente ese versículo, Hebreos 12:2. Me indica con un amén cuando esté ahí ya listo. ¿Estamos, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Póngame en las manos del Señor en esta hora, amén. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque tú nos has dado el privilegio de poder estar aquí en tu casa, Señor. Gracias, mi Dios, por traer con bien a cada uno de mis hermanos, Padre. Yo te ruego en esta hora, Señor Jesús, que tú uses mi voz, Señor Jesús, que uses mis palabras, Padre, para que este mensaje que tú has dado y que has ministrado a mi vida primeramente, pueda también ser de bendición para mis hermanos en esta hora, Señor, que quites de mí toda palabra que no provenga tuya, Señor, y podamos gozarnos juntos a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano, puede ocupar su lugar. Quiero hablar en esta hora un tema que escuchamos mucho siempre en las iglesias y se nos habla, amén. Y puse por tema a esta predicación, mi fe en tiempo de crisis. ¿Y por qué mi fe en tiempo de crisis? Creo que estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy duros. Y este mensaje yo lo tenía preparado muchísimo antes, hace mucho tiempo atrás. No sabía que iba a necesitarlo yo tanto, este mensaje en mi vida, los últimos pasados meses, específicamente desde noviembre. Y Dios me daba este mensaje. Y cuando yo lo miraba, que yo lo tenía ahí, y cuando yo estaba pasando momentos difíciles, yo decía, Señor, cuán bueno tú eres al recordarnos tu palabra. Y es precisamente la primera parte de este texto que nos habla acerca de la fe, ¿verdad? El texto dice, en otra versión, dice, pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y es esta parte en donde muchas veces nosotros fallamos, porque ponemos nuestra fe, a lo mejor puede ser en nosotros mismos, en mis propias fuerzas, en lo que yo puedo hacer, a lo mejor ponemos la fe en las personas, a lo mejor ponemos la fe en el gobierno, que ya quiten a tal presidente para que las cosas cambien, y ponemos esa fe en que, ay, ojalá que ya pase y se vaya y las cosas pueda ser diferente y todo. Ponemos la fe a lo mejor en las personas y las personas suelen fallarnos, ¿verdad que sí? Porque pues no somos perfectos y ponemos nuestra fe en muchas cosas, pero es aquí donde la palabra nos está diciendo, dice, pongan los ojos en ¿quién, hermano? Dice aquí, específicamente dice en Jesús, poner los ojos. Y en lo que recientemente yo he estado pasando en mi vida, y hablo este mensaje como también testimonio, parte de lo que he estado viviendo. Muchos pues se dieron cuenta desde el mes de noviembre, yo enfermé. Gracias a Dios nada de gravedad, ¿verdad? Pero sí algo que vino a mi vida que yo pues no me lo esperaba. Empecé a pasar por todo esto. Y yo quería poner, tenía como esa fe puesta en Dios, pero a la vez yo quería hacer las cosas como yo quería. Yo decía, ok, oía testimonios y yo me animaba y decía, ok, yo puedo con esto que me está pasando, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y cuando entre más yo trataba de hacer las cosas a mi manera, más yo me desanimaba, más pasaba momentos duros, porque en sí estaba confiando en lo que a lo mejor yo podía hacer por mis propias fuerzas. Y creo que Dios siempre conoce nuestro corazón y sabe qué situación Él puede utilizar en nuestra vida, pues para hacernos crecer, ¿verdad? Y aunque mi diagnóstico no era algo fatal, como a lo mejor muchas veces están pasando personas que tienen a lo mejor enfermedades diferentes y todo eso, a lo mejor mi diagnóstico no era algo fatal.
Pero para mí pues era algo totalmente diferente, algo que no me había pasado y una experiencia que pues era algo totalmente nuevo para mí, amén. Y entre más yo pasaba y dependía de esas fuerzas mías, de que yo quería hacer las cosas a mi manera, pues que me daba cuenta que me desgastaba, pero a la vez esta situación me hacía y me llevaba a depender más de Dios. Y yo decía, Señor, no, es que yo no puedo con mis fuerzas, yo trato, pero yo me sentía que yo tenía que depender más de Dios. Y si tomamos de referencia, hermanos, el contexto más cercano que dice ahí en Hebreos 12:1, el escrito de Hebreos nos dice que tenemos una gran nube de testigos en nuestro caminar de la vida cristiana. La vida de fe ha sido ampliamente atestiguada por una nube de testigos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y lo que el escritor está diciendo es, tenemos alrededor nuestro a una gran nube de mártires, de testigos judiciales, gente que puede testificar, que puede dar testimonio, esto nos está diciendo. Entonces está diciendo, considérenlos. Ellos son testigos, aquellos cuyas experiencias y ejemplo atestiguan de la fidelidad de Dios. Y nos inspiran a correr nosotros mejor esta carrera, ¿verdad?, que estamos corriendo. Tenemos grandes ejemplos en su palabra. No nos está hablando de meramente espectadores, sino que los que corrieron antes de nosotros han triunfado. Lo podemos ver y atestiguar por medio de su palabra, y está escrito, ¿verdad que sí? Y hace tiempo que me tocó también compartir, yo hablaba de Noé, no sé si lo recuerdan, un gran ejemplo también de fe, un hombre obediente y que tenía una grande fe. ¿Por qué? Porque construyó un arca porque iba a venir un diluvio y tal cual no se conocía la lluvia como la conocemos en este tiempo, pero él tuvo fe y le creyó a Dios. Como él en la Biblia, hermanos, hay infinidad de ejemplos que nos da Abraham, el padre de la fe, fue considerado el padre de la fe, y así hay muchos ejemplos. Ellos, hermanos, por lo tanto, están ahí para enseñarnos. Por eso Dios los dejó escritos en su palabra, ¿verdad? Para que supiéramos por medio de sus vidas llenas de fe y siguiéramos su ejemplo de ellos, que por medio de la fe podemos obtener la victoria. No a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y ahí batallamos, ¿verdad? A veces queremos que sea a nuestra manera, no a la manera de Dios. Amén. Entonces recordemos que en el capítulo 11 de Hebreos se habla de estos héroes de la fe que fueron victoriosos. Podemos verlo y leerlo, y así fue. Entonces, el primer consejo para que nosotros podamos tener una carrera exitosa es considerarlos a ellos. Si ellos lo lograron a pesar de todas las dificultades, también nosotros podemos, hermano. Porque el Dios que ellos sirvieron en ese tiempo no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo Dios hoy en día. Pero algo mejor que el autor nos indica es correr mirando a Jesús, pues de Él depende nuestra fe. Y es interesante que el escritor dice, vean a Jesús, pongan los ojos en Él. Y es una exhortación para apartar la mirada de todo lo demás que podría distraernos y desanimarnos. Porque a veces te sientes desanimado, porque a veces te sientes que no tienes fuerzas, porque has dejado de mirar a Dios, has quitado a Dios de tu vida y vienen los problemas, porque no nos promete, el ser cristiano no nos promete que no vayamos a tener problemas. Dios nos promete, yo voy a estar allí contigo. Y eso es lo que hace una grandísima diferencia, ¿verdad? Y es en esta parte donde Dios hablaba a mi vida por medio de esta palabra distracción. Distracción, ¿verdad? Satanás nos distrae con lo cotidiano muchas veces. Tú puedes decir, no, pero pues no, yo voy a la iglesia, pues yo leo y así. Pero a veces las cosas cotidianas, hermano, y el vivir en este país es una vida muy apresurada. Yo creo que ahorita están muchos de los, sin temor a equivocarme, de los que estamos aquí, podemos estar pensando ya en el mañana, en lo que voy a hacer mañana,
o tengo una cita en el dentista, o en el doctor, o los niños, o la escuela, conferencias, o el trabajo, o que tengo que ir a comprar tal herramienta, o tengo que hacer eso, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nuestra mente siempre está ocupada en el diario, hay muchas distracciones y no necesariamente tiene que ser algo como que yo te diga, es que estás pecando y te estás distrayendo, sino cosas comunes, hermano, por eso es que no nos damos cuenta, que nos están robando, ¿verdad? Nos están distrayendo del propósito de Dios, con el diario vivir, las ocupaciones, las preocupaciones. Muchas veces solemos agendar, ya no se usa como antes, ¿verdad? Yo me recuerdo en aquellos tiempos que para tener un teléfono o algo se utilizaba el directorio, lo traías los teléfonos allí, lo apuntabas y luego venía el calendario y ponías en esta fecha. Mucha gente lo sigue haciendo, sigue poniendo en un calendario y todo eso. Agendamos, bueno, esta semana tengo que hacer esto y este día esto, es todo lo otro. Ahora todo nos lo recuerda el teléfono y así. Pero en ese tiempo, hermanos, si nos ponemos a pensar, ¿agendamos el tiempo para Dios? ¿Apartamos el tiempo para Dios? En cuanto en nuestra agenda entra Dios, el tiempo para Él? ¿Y qué es lo que pasa? Nos distraemos en otras cosas, no necesariamente que sean malas, sino que nos distraen de Dios. Amén. Entonces hay muchas personas que están en el camino del Señor y por no poner su mirada en Él, conocemos muchas personas que hoy ya no están en la iglesia, ya no están sirviendo, personas que a lo mejor un día sirvieron, estuvieron en una iglesia, ya no están, cometieron el error de poner su mirada en alguna otra cosa y muchas veces en una persona. Podemos fallarte, hermano. Todos podemos fallar. Si tu mirada está puesta en el pastor, si tu mirada está puesta en el hermano Ujier, si tu mirada está puesta en los que tocan, en mí, en otra cosa, ya hay un error ahí muy grande. Tu mirada tiene que estar puesta en Jesús. Por eso este versículo nos exhorta y nos incita, pon tu mirada en Dios, porque si la vas a poner en una persona y te falla, imagínate. Y hay mucha gente que lamentablemente ya no está. ¿Y por qué ya no vas? No, porque es que yo vi que el hermano o el pastor hizo esto, me hizo mala cara. No, yo ya no quiero porque yo veo que el pastor se compró una troca y ya no, porque él sí, yo no, ¿verdad? Y así, entonces muchas cosas pueden desviarnos de eso. Entonces es Jesús el autor y consumador de la fe. Es Él quien dio el primer impulso a nuestra fe y la lleva a la madurez final, a su forma completa. Si necesitamos correr, hermano, es con esa fe, necesitamos definir qué es para nosotros fe, porque podemos escuchar esta palabra y sí, fe, hay fe natural, fe como les decía, de que ya muchos creen ahorita, la fe natural es mañana los niños van a la escuela, mañana hay que trabajar, mañana hay que hacer esto, esa es una fe natural que tenemos, pero estamos hablando de una fe en la vida espiritual. Necesitamos definir esta fe. Y en esta ocasión, créame, la verdad se los digo con todo mi corazón, es que Dios midió el nivel de fe que yo tenía puesto en Él, porque muchas veces, como le digo, podemos decir tengo fe, pero a la hora de pasar por algo tan difícil, entonces ahí es medida nuestra fe y es algo difícil, hermano. Entonces hay dos aspectos que debemos considerar en relación a la fe en Cristo. El número uno es la definición de fe. Hebreos 11:1, un texto muy conocido por todos. Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo definimos pues la fe? Certeza y convicción. Estas dos palabras, ¿verdad? Certeza es confianza en Dios, esperar en Dios. Viene al entender que Dios realmente es el creador de todo y nada se le escapa de sus manos. Y a veces pensamos y creemos que sí. No, pero es que esta situación, no, pero ¿por qué? No, pero ¿por qué a mí, verdad? Pero nada, hermano, Dios es el creador de todo el universo, Dios te creó, te conoce y nada se le escapa de sus manos, ¿verdad?
Eso es la certeza, y la convicción es el convencimiento que tenemos de Dios, de su palabra. Quienes tienen esta convicción poseen razones o creencias que les permiten sostener un determinado pensamiento. La convicción es el convencimiento de la palabra. ¿Cuántos creen en la palabra? ¿Cuántos creen que lo que está escrito ahí, el Señor, el Espíritu Santo, lo inspiró a hombres para que tuviéramos su palabra? Dios nos dejó su palabra, y es esta convicción de que creemos de lo que está escrito allí es verdadero, es fiel, es verdadero. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar, hermano? ¿Qué tanto creemos en Dios? ¿Y qué tanto le creemos a Dios? Son dos cosas muy diferentes. Hay mucha gente que cree en Dios. Usted le puede preguntar a la gente y le dice, ¿tú crees en Dios? Sí, sí, yo sí creo en Dios. Sí, ok. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí le creemos a Dios? Creemos verdaderamente en su palabra, en sus promesas, en momentos difíciles, en momentos donde las cosas no van bien. ¿Qué tanto le creemos a Dios? ¿Qué tanto mantenemos nuestra fe cuando las cosas no van bien? Cuando algo está pasando. Ahora, otra evaluación es, hermano, ¿qué tanto estoy afirmado o afirmada en lo que yo creo? En la palabra de Dios, porque podemos tener, hermano, mucho conocimiento de la palabra de Dios. ¿Ha escuchado a gente que dice, yo he leído la Biblia, ya la he leído al derecho, al revés, yo me la sé, yo sé esto, a lo mejor yo estudié aquí, yo estudié acá? Puede haber mucho conocimiento, hermano, de la palabra, pero a la hora que experimentamos ciertas situaciones se nos olvida todo. Cuando en la palabra nos dice que confiemos que el Señor va a estar, cuando la palabra nos dice que Él quiere cosas de bien para nosotros, ¿verdad? Que tiene un plan perfecto en nuestra vida. Entonces, cuando viene ese temor es donde tenemos que confiar en su palabra y sus promesas. Hermano, ¿cuántas promesas hay en la palabra del Señor para nuestra vida? Muchísimas, hermano. Muchísimas, muchísimas promesas que Dios nos da a los que, claro que dice, a los que lo aman, a los que lo sirven, a los que lo buscan. Entonces, cuando viene ese temor, hermano, a nuestra vida, en medio de la situación que estamos pasando, tenemos que confiar en esas promesas, en su plan. Y puede ser que Dios te revele el propósito, y puede ser que no te lo revele en ese instante, o que tú no veas el propósito que Dios está permitiendo la situación en tu vida. Y aún así, tenemos que confiar que su plan es para bien y es perfecto. Y hay un texto que dice en Jeremías 29:11, que también lo hemos escuchado mucho, y dice, mis planes para ustedes, lo voy a leer en la TLA, dice, mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Eso es lo que Dios quiere, hermano, para cada uno de nosotros. Imagínense cuánto Dios nos ama, que envió a su único hijo para morir por nosotros, pagó el precio del pecado que merecíamos nosotros estar en ese lugar. Y Él mandó a su hijo. ¿Cuánto amor no nos tiene? ¿Usted que cree que Dios quiere cosas de mal para nuestra vida? No, hermano. En su palabra dice, y me gustaba esta traducción, porque dice, no son de mal, sino para bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Y lo cantamos, ¿verdad? Un futuro lleno de esperanza, pensamientos de paz, que solo Dios nos da. Entonces, ¿qué tanto influye en mi vida el mundo, hermano? El ambiente que nos rodea. Hoy en día, hermano, el mundo es una locura lo que está pasando. O sea, el ver ahora que personas se identifiquen como perros o animales, que andan eso tan tremendo, y oyes lo que dicen ellos, y ya ni siquiera es que se identifican con uno, dicen, me identifico con un pomerania, con un shih tzu, un husky y un no sé qué. Como pobrecitos perros. Yo digo, ellos que tienen la culpa de que el ser humano tenga la cabeza
tan llena de tantas cosas. Y digo, Señor, ¿qué está pasando con la humanidad? ¿A dónde está desviándose tanto la humanidad? Entonces hay un ambiente tremendo, hermano, que nos rodea. Por eso nuestra mirada no puede dejar de estar puesta en Dios. No puede, hermano, no podemos desviar nuestra mirada. Hay muchas cosas que están influenciando nuestras mentes y nuestros corazones. ¿Qué estamos permitiendo que eso entre a nuestra vida o a nuestro corazón para que desvíe o nos afecte? ¿Cómo me afectan? Nuestra fe debe de ser una fe genuina, no una fe fingida. Esa es la exhortación de que Pablo le daba a Timoteo en 2 Timoteo 1:5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo le dice, considera tú esa fe no fingida que habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, que también está en ti. ¿Qué quiere decir, hermano? ¿Que hay fe fingida? Por eso él decía, una fe no fingida. ¿Y hoy qué podemos ver en las redes sociales, hermano? Todo, usted no se crea todo lo que ve, ¿verdad? Porque podemos ver que una persona en redes sociales, es la familia más feliz del mundo, que lo tiene todo, que no batalla, que todo está perfecto, pero no es cierto. La realidad es otra. En redes sociales puedo ser la mujer más espiritual del mundo, pero en mi vida soy una persona que si va alguien delante de mí ya estoy, muévete, apúrate que tengo prisa. Imagínense, y en las redes, Dios les bendiga, bendecido día, mis hermanos. Pero en la realidad, ¿cómo soy? ¿Verdad? Quiere decir que podemos fingir eso, se puede fingir ser una persona muy con mucha fe, pero a la mera hora que me toca pasar por algo tambaleo, ¿verdad? Entonces dice, aquí le está dando esta exhortación y le dice, la fe no fingida. ¿Qué tipo de fe estamos viviendo, hermanos? ¿Qué tipo de fe mostramos y enseñamos a nuestros hijos, a nuestra familia? ¿Qué tipo de fe la gente ve en cada uno de nosotros? Porque podemos, como les decía, hablar muy bonito, pero a la hora de mostrar nuestra fe es verdadera, una verdadera confianza en Dios. Pablo le dice a Timoteo que recuerde esa fe no fingida que fue enseñada por su abuela y su madre, Eunice. Una fe no fingida, una fe real, una fe verdadera, una fe que vivimos y que la mostramos una vida piadosa, amén. No somos como las demás personas porque no tenemos que ser como el mundo es, hermano, para adaptarnos a él. Este mundo y lo cantamos, no es nuestro hogar, no vamos a permanecer aquí para siempre. Entonces imagínense cómo yo creo Dios nos ve cuando Él sabe y nos da sus promesas y que dudemos cuando algo pasa. Eso implica que también hay una fe que se puede fingir, que es falsa, ficticia, simulada, aunque parezca real. Se puede fingir. Como les decía, todo lo que vemos en redes sociales ya nada sabe que es verdad, menos con la inteligencia artificial. Menos para nuestras generaciones, porque yo le digo que increíblemente las generaciones de ahorita ven un video y saben, eso es inteligencia artificial, así. Y luego lo ve uno y dice, mira, esto es inteligencia artificial, ma. Yo, qué caray. Yo que pensaba que el perrito sí lo habían entrenado. Pero ¿verdad? O sea, ya nada podemos creer, hermano, peor con eso. Te puede alguien poner un video el más triste del mundo y ni siquiera existe. No es verdad. Y tú ya estás ahí, llore por el pobre changuito. Entonces, imagínense, ya nada es real. La vida puede ser fingida y la fe también, increíblemente, la fe también. Entonces, Pablo le dice, recuerda la fe no fingida que habitó en tu mamá y en tu abuela. Dice, seguro estaba en tu abuela y que seguro estaba en él también, lo que estaba haciendo el llamado a Timoteo que viviera conforme a la fe, con esa certeza, con esa convicción, con lo que habían sido enseñado para que en el versículo 6 aviva el fuego del don del don de Dios, que está en él. Vive con esa fe, vive con esa certeza para que avives ese fuego del don de Dios que está en él y que también está en ti, hermano.
¿Cuántos creen que Dios ha dado un don, ha dado un talento a cada uno de nosotros? Mínimo uno, hermano, tenemos mínimo uno, créame. Entonces necesitamos revisar cuál es la fe que estamos viviendo nosotros. Si hemos creído en Cristo, nuestra fe se sustenta en Él, eso es certeza, y también en las promesas que Él nos ha dado, esa es una convicción. Si yo sé su palabra, tengo la certeza y la convicción de que lo que está escrito es verdadero. Ahora, el segundo que debemos de considerar es el grado de nuestra incredulidad. Los discípulos fallaron en este asunto. Imagínense, los discípulos, hermano, que caminaron con Jesús, que vieron los milagros palpables, fallaron. Hay una historia, rápidamente se la voy a decir. En Marcos 9, 14 al 24, encontramos una historia muy importante para que nosotros reflexionemos. A los discípulos del Señor les traen a un hombre endemoniado para que lo sanaran. ¿Y qué creen, hermano? ¿No pudieron? Eso causó un gran alboroto. Al llegar al lugar, Jesús pregunta, ¿qué es lo que pasa? Y relata la historia en Marcos 9, 16 al 18. Dice, en el 16, Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Qué vergüenza. Imagínense, los seguidores de Jesús le dice, lo estaban acusando. O sea, se los traje y no pudieron. ¿Cuál era el problema? Los discípulos no habían podido echarlo fuera. Ahora, hermanos, ¿por qué no habían podido echarle fuera? Jesús ya les había dado autoridad para echar fuera demonios y Él les había dado autoridad sobre los espíritus inmundos. En Marcos 6:7 dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Hermanos, si algo debemos de tener seguro es que Jesús no tolera el fracaso espiritual de sus seguidores. Ellos estaban allí, les había dado la autoridad y todo. Él nos capacita, hermano, y nos enseña para que nosotros hagamos el trabajo que Él nos ha encomendado. Para eso debemos de creer que Dios así lo ha hecho. Dios nos capacita, hermano. Dios no nos manda nada más así como de, ándale, ve a ver qué. Él nos capacita, hermano, y por medio de su palabra y todo. Y entonces dice un texto que conocemos también mucho, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso la fe, hermano, no es algo que podemos decir, pues si puedo y quiero, pues tengo fe, y si no, no. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús reprende a sus discípulos por su fracaso espiritual y les dice en Marcos 19, 19. Y respondió Él, les dijo, oh generación incrédula. Imagínense qué fuerte, me imagino cómo estaba Jesús, ¿verdad? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Les dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? Y les dice, traédmelo. Imagínense la autoridad de Jesús. Le dice, traédmelo. La frase, hermano, oh generación incrédula, enfatiza la causa característica de todo fracaso espiritual, la falta de fe en Dios. Luego el Señor pide que lo traigan y realiza la sanidad del hombre. Ahora, Marcos 9:20 dice, y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Los versículos siguientes muestran cómo la falta de fe de los discípulos afecta también al padre del muchacho. O sea, qué importante es que la gente vea una fe verdadera en nosotros. No solamente decir, sí, creo en Dios, pero mis actos demuestran que no, que vivo diferente, que no tengo esa fe que yo digo, ¿verdad? Entonces dice, Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. En el diálogo Jesús muestra compasión y pregunta, ¿cuánto tiempo lleva así? Y el padre le dice que su hijo había experimentado tales convulsiones
patéticas y casi fatales desde niño, la condición del muchacho era prolongada y crítica. O sea, ellos estaban desesperados, habían oído que había alguien que podía sanar y lo llevan, pero también muestra que su fe había disminuido por causa del fracaso de los discípulos. Qué tremendo. Porque ellos, cuando escucharon que Jesús podía sanar, ¿qué dijeron? Vamos a llevarlo. Él puede hacer que nuestro hijo mejore y lo sane. Pero cuando pasa esto, dice que disminuyó por causa del fracaso de los discípulos. Al principio ellos lo trajeron a los discípulos porque habían creído, ayúdanos, ¿verdad? Y habían escuchado, como les digo, y sabía que nuestra fe, hermano, puede ser tropiezo para alguien más. Puede ser tropiezo, como les digo, podemos decir sí, yo creo, y nuestra vida o nuestros hechos son muy diferentes. Entonces, el padre dice, si puedes hacer algo, ya no le dijo, sánalo porque tú puedes, ya le dijo, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Increíblemente, cómo es Jesús, y fíjese cómo le responde con sus mismas palabras, le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Se imagina cómo usó esas palabras, pero y le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Jesús repite las palabras de duda del Padre, si puedes, para mostrar que el asunto no tenía que ver con el poder de Jesús para sanar al muchacho, sino con la capacidad del Padre en confiar en que Dios lo podía hacer, que podía hacer ese milagro. Quien puede hacer lo que humanamente es imposible para nosotros, ese es Dios. Jesús retó luego al Padre a no dudar, le dijo, al que cree todo le es posible. La fe no pone límites, hermano, al poder de Dios y se somete a su misma voluntad. Pero Dios necesita que creamos. Dios no quiere que seamos incrédulos. Nos recuerda que tenemos que tener esa fe genuina y no fingida. Esa fe que nos haga mantener nuestra confianza en Él, aun cuando todo y todos nos fallen. Aun cuando no se vea el sol claro, aun cuando veamos oscuro, aun cuando no veamos el futuro cercano, tenemos que confiar en Dios con una fe verdadera. Necesitamos creerle a Dios. Él nunca falla, hermano. Todo obra para bien y nada se le escapa de sus manos. Tenemos que confiar en Él y en sus propósitos. Dios tiene un propósito grande en nuestra vida. Por eso pasamos por situaciones, hermano. Y siempre decimos, yo conozco a un Dios sanador, yo conozco a un Dios protector, yo conozco a un Dios que suple, yo conozco a un Dios que libera. Muchísimas cualidades que tiene nuestro Dios. Y yo le comentaba a las hermanas en la situación en la que yo estaba pasando, quería que en cierta manera quería que mi situación fuera a como yo, que yo recibiera ese milagro como yo quería, a mi conveniencia. Yo sabía que Dios podía sanarme, claro que sí. Y yo le rogué muchas veces y le decía al Señor, quita esto de mí, Señor, tú puedes hacerlo. Y yo lo creía, hermano, de verdad yo lo creía. Y ya me miraba con mi milagro. O sea, yo decía, ya me miraba que ya había pasado. Y, ay, gracias, Señor. Y tú lo hiciste. Y dar testimonio de lo que Dios había hecho. Esa era la manera que yo quería que fuera de esa manera. Yo sabía que el diagnóstico que los médicos habían dicho era un no definitivo, un no rotundo, ¿verdad? Pero yo quería ese milagro así. Pero Dios, hermano, tenía otros planes para mí, para mi crecimiento espiritual. Si hubiese sido de esa manera, en lo que Dios quería trabajar en mi vida hubiera continuado igual, no hubiera pasado nada. Luego cuando tengo una fecha de la cirugía y luego no llega, pues uno dice, ay, Señor, es que tú tienes otro plan para mí, tú me vas a dar mi milagro como yo quería, porque pues se canceló porque pues estoy mala, no me pueden operar así. Decía yo, bueno, es que tú tienes el plan. No, sí, Señor, no, si ya con esto es porque me vas a sanar. Yo decía, no, si se canceló es porque tú me vas a hacer mi milagro.
Pero no era porque Dios me tenía que pasar por este proceso, por estos días, por esta enseñanza. Y como yo les digo, no era, y tal vez usted puede pensar, ay, hermana Mari, ¿por qué es tan exagerada? O sea, pues era una cirugía simple y del mismo día de ir al hospital, el mismo día me sacaban en unas horas y pues ¿por qué tanto de temor, no? De ir o así, si era algo simple, no algo era tan grave, que gracias a Dios, ¿verdad? No lo era tan grave. Pero pues para mí era algo, he pasado por muchas cosas a lo largo de mi vida. Una de las más fuertes fue cuando mi mamá enfermó y estuvo por más de un mes y casi la perdíamos en el hospital. Fue algo muy, muy duro, pero en lo particular nunca había pasado por algo que en cierta manera cualquier cirugía, por más mínima que sea, y si hay una anestesia general, pues tu vida corre un cierto peligro y no sabes si puede ser alérgico, nunca me habían dormido general. Entonces había ese cierto temor a todo eso que afligía mi vida, afligía mi espíritu. Y yo no veía el plan de Dios que era perfecto para mí. Dios me quería enseñar algo y trabajar algo y hasta ahorita lo está haciendo. Todavía tengo otra hasta marzo de terminar con todo esto que ha pasado y ha venido a mi vida. Y yo créame, hermano, que le doy gracias a Dios por este proceso. Digo, gracias Dios porque puedo ver, porque el Señor me mostró que era lo que quería de mí en su misericordia, porque Dios quería trabajar algo en mi vida, porque todo esto ha sido para bien para mi vida. No ha sido fácil para mi familia, yo creo ni mis hijos, mi esposo también. Y aprendí a poner mi confianza y mi fe totalmente en Dios, el dador de la vida. Y le puedo decir que yo experimenté una paz el día de mi cirugía, a lo que yo le tenía tanto temor de algo nuevo. Experimenté una paz, como dice la palabra del Señor, que sobrepasa todo entendimiento. No la podía entender. Yo simplemente estaba ahí, sí vi a mi esposo un poco nervioso, porque pues también, ¿verdad? O sea, me despedí de él, me fui a la cirugía y yo tenía una paz. Yo esperaba ese momento que cuando tú te pones nervioso por algo empieza tu corazón a acelerarse, ¿no? Y empiezas a sudar o se acelera tu corazón de los nervios y todo. Jamás lo experimenté, ni un día anterior, ni ese día de la mañana que despertamos temprano, ni cuando estuve ahí. Dios me dio una paz, hermano, que sobrepasa mi entendimiento. No lo puedo explicar y solo sé que fue Dios. Por eso estoy aquí, hermano, diciéndole, no podemos dudar de quién es Dios. Dios me decía, ¿por qué dudas de quién soy yo? Yo te di la vida, yo te formé, yo sé que esto es para bien para tu vida, no dudes de quién soy yo. Y quiero terminar con esta ilustración. Un alpinista, ¿sí saben estas personas que yo nunca podría hacer eso en mi vida, de que andan escalando montañas grandísimas y se ponen sus arneses y todo esto? Este alpinista quedó atrapado en una montaña cuando una tormenta lo sorprendió, una tormenta de nieve. Lo sorprendió y perdió la visibilidad y resbaló, cayó por un precipicio. Y solo una cosa detuvo su caída, que fue los arneses, ¿verdad? La cuerda de donde ellos se amarran. Suspendido en esa oscuridad sin ver nada, gritó desesperado, Dios mío, ayúdame. Siempre lo que hacemos los seres humanos, ¿verdad? Aunque no conocen mucha gente, pero es el instinto de decir, ay, Dios mío, oh my God, ¿verdad? Que siempre son esas palabras. Bueno, él dijo, Dios mío, ayúdame. En medio del silencio helado, escuchó una voz suave pero firme que le decía, corta la cuerda, corta la cuerda. El hombre se quedó así paralizado. Cortarla, pero es lo único que me está sosteniendo, esta cuerda, ¿no? El miedo fue más fuerte que la confianza en Dios y decidió no hacerlo. A la mañana siguiente los rescatistas lo encontraron muerto, congelado, colgaba de la cuerda. Solo estaba a unos cuantos metros
del piso. Muchas veces, hermano, pedimos esa ayuda a Dios, pero cuando Él responde con una instrucción, que no tiene siempre sentido lógico para nuestra vida. A veces Él responde y no hay sentido, como, Señor, sí. La fe verdadera no es solo creer que Dios puede hablar, es obedecer, incluso cuando no entendemos. Hay muchas cuerdas, hermano, que creemos que son muy indispensables para nuestra vida. La seguridad, el control, las relaciones, nuestros planes personales. Y Dios dice, suéltalo, confía en mí. Confía en mí. Pero dudamos, nos aferramos a lo que creemos nosotros, sin saber que en realidad estamos a pocos pasos de un milagro. La incredulidad nos hace aferrarnos a lo que vemos. La fe nos hace confiar en aquel que sí lo ve todo. Entonces, hermano, reflexionemos por un momento, veamos a nosotros mismos en qué nivel está nuestra fe. ¿Cómo estamos en nuestro nivel de incredulidad? ¿Qué más necesitamos para establecer una plena confianza en Dios? Revisemos en realidad cómo le estamos creyendo a Dios. ¿Qué fe hay en nosotros? ¿Qué plan tiene Dios con lo que me está pasando? Sus planes son de bien y no de mal, como lo veíamos. Y hoy más que nunca no debemos dejar que nada, que ninguna circunstancia, que nadie, ni la distracción nos arrebate nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Porque eso es lo que quiere Satanás, hermano, destruir nuestra fe. Y lo ha hecho con muchas personas. Ha destruido lo más grande que tenemos, que es nuestra fe. Cuando nosotros le creemos, le servimos mejor a Dios. Y yo, hermano, sinceramente decidí creerle en ese plan perfecto, lo acepté. Y estoy conociendo a mi Dios de una manera diferente a las que yo ya lo conocía, lo conozco desde niña. Dios me dio el privilegio de crecer en el Evangelio y a lo largo de mi vida lo he conocido de muchas formas y hoy me tocó conocerlo en una diferente. Y Dios me sigue moldeando. No soy una mujer perfecta, soy una mujer llena de imperfecciones, inmerecedora de todo lo que el Señor nos da y hace con nosotros, y sigo aprendiendo mucho. No soy la mamá perfecta, no soy la hija perfecta, no soy la hermana en Cristo perfecta, hermanas, no soy. Tengo muchas imperfecciones, por eso no me ve a mí, nunca me ve a mí, porque yo le puedo fallar, pero sé de alguien que no le va a fallar nunca, y ese es Dios. Y yo le invito en esta hora, si usted está pasando por algo, hermano, hay un canto que ministra mucho mi vida, y cuando estaba estudiando este mensaje, y me acordaba de este canto, que es un canto que es viejito, no es este piano se apaga, no es un canto moderno, es un canto viejito. ¿Por qué no se ponen esta hora sobre sus pies? Y quiero que me ayude a cantarlo. Si tú estás pasando, hermano, por un momento difícil, créeme que Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Que a veces Dios nos permite. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tú estás obrando tu perfecta voluntad, mi Dios. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos que están aquí en esta hora, Dios. Si alguien está pasando por algo difícil, Señor, donde su fe ha sido estremecida, donde ha puesto en duda, Señor Jesús, quién eres tú, Padre, yo te ruego en esta hora, mi Dios, que tú fortalezcas esa fe, que tú, mi Dios, hables a su vida, a su corazón, Señor, y que sepa en todo momento, Padre, que tú nunca nos fallas, que tú permaneces fiel, Señor, en todo momento, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, mi Dios. Tú estás obrando tu perfecta voluntad, Señor. Bendice cada uno de mis hermanos, Padre.
Fortalécelos. Yo oro para que esa fe, mi Dios, crezca, Padre, cada día. Pueda ser de ejemplo, Señor, para aquellos que necesiten ver en nosotros nuestra confianza en ti, Padre Celestial. Gracias te damos, mi Dios amado.